Hoy, al mediodía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, dio palo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Tumbó la primera parte de la reforma electoral, conocida como el Plan B, correspondiente pues a dos leyes, a la propaganda gubernamental impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 9 de los 11 ministros votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que planteó así sin más la invalidez de la reforma a las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas, que fue aprobado por las dos cámaras del Congreso por la mayoría que integran Morena y sus aliados. Esto ocurrió este mediodía, Alejandro. Así es, y los ministros que votaron a favor de la invalidez del Plan B fueron Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, Javier Lainez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández. En contra y solamente 2 votos son el de Yasmín Esquivel Moza y el de Loreta Ortiz Aif. Sí, los ministros y las ministras que votaron a favor de invalidar las reformas a estas dos leyes, pues a la primera parte del Plan B, consideraron que el Poder Legislativo incurrió en violaciones graves a los procedimientos para la aprobación de pues esta primera parte del Plan B electoral. Por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar, que llamó la atención en especial porque había estado, digamos, asumiendo posiciones diferentes a las del sector conservador de la Suprema Corte, bueno, hoy votó a favor del proyecto del ministro Pérez Dayán. Y el ministro Arturo Saldívar, expresidente de la Corte, consideró que no hubo ni igualdad ni libertad para que los diputados pudieran discutir y menos aprobar la reforma en el tiempo entre que fue publicada y en el que se votó. Saldívar textualmente manifestó: la iniciativa presentada por Morena fue presentada y sometida a votación prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente. Y también añadió: este solo hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. A ver, Álvaro, ahí sobre eso, porque yo creo que es importante que la gente también lo entienda y lo entendamos todos. Es decir, según lo que tú estás leyendo, señor Delgado, la Suprema Corte no rechazó el Plan B por su contenido, digamos. Exacto. O sea, no está votando, oigan, ¿saben qué? Este artículo viola esto, este otro artículo creo que está mal por esto, este otro, y en su conjunto ya el Plan B, pues no es un proyecto viable, legalmente viable. Tal cual. Lo que dices es que las ministras y los ministros votaron porque el Congreso no se puede autorregular, es decir, no tiene reglamentos internos con los cuales puede decir si se hizo bien o no se hizo bien. ¿No es esa de alguna manera una intromisión a la vida interna del otro poder? A ver, en efecto, hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declararon inválidas las reformas a estas dos disposiciones legales, lo hicieron en la forma y no en el fondo. ¿Qué quiero decir? No se metieron a examinar si las reformas
son constitucionales o no. Te pregunto esto. O sea, ¿pudieron haber llegado a la misma conclusión sin siquiera haber leído el documento? No, a ver. ¿Sin haber leído el plan B? Porque no están castigando claro, el plan B. por supuesto. Sin siquiera haber leído el plan B. Ya. No, con eso lo estaban castigando ya. Sí, porque no revisaron lo que se reformó, sino cómo se reformó. Es decir, lo que los ministros de la Suprema Corte hoy aprueban por mayoría es dejar sin efecto estas reformas sencillamente porque no hubo el adecuado procedimiento legislativo, lo que llaman ellos una violación grave al procedimiento legislativo. Y es muy importante entender esto, que usted lo entienda, porque así como se anularon hoy 2 reformas legales impulsadas por el presidente López Obrador y aprobadas por el Congreso, también pueden dejarse sin efecto la segunda parte de la reforma electoral conocida como en Plan B. Y más aún, me adelanto, Alejandro, puede también declararse nulas las 20 leyes que fueron aprobadas en el Senado. Todas, porque aplica exactamente el mismo criterio. Porque aplica exactamente porque lo que está impugnando la oposición a través de lo que se llama acciones de inconstitucionalidad es, a ver, señores ministros de la Corte, Morena y sus aliados no respetaron lo que establece la ley orgánica del Congreso. 1. 2. El reglamento de la Cámara de Diputados o el reglamento de la Cámara de Senadores. O no se publicó con oportunidad en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de ley o la minuta y, más aún, se le dispensaron los trámites, así se le llama en el lenguaje parlamentario, a la minuta para que no pasara por comisiones y se presentara ante el Pleno de los Diputados. Dicho lo anterior, los ministros de la Suprema Corte no van a revisar ninguna de las leyes que se reformaron a partir de su contenido, de si son constitucionales o no. No. Se están yendo, lo digo de esta manera, por el camino fácil, por la forma y no por el fondo. Y entonces, pues, sencillamente, en una votación como la que hoy hubo, van a dejar sin efecto todas las reformas aprobadas por el Poder Legislativo, y esto es legal, es constitucional, sí lo es indebido, pues es muy polémico porque a los representantes populares, bueno, para empezar, al presidente de la República, quien fue electo por 30 millones de mexicanos, tiene la facultad de presentar iniciativas ante el Congreso. Los diputados y senadores que tienen mayoría fueron electos por la mayoría de los mexicanos. Pero dice hoy la Suprema Corte, momento, sí tienen mayoría, pero también aquí son importantes las minorías que impugnaron. Ese es el argumento que hoy, los argumentos que hoy presentaron los 9 ministros de la Suprema Corte que avalaron dejar sin efecto la primera parte del Plan B. Durante muchas décadas, Álvaro, el Congreso de la Unión ha aprobado en fast track muchas leyes.
Muchas. Casi cada año por fast track se aprobaron en el Congreso. Lo hizo Peña, lo hizo Calderón, lo hicieron los congresos con Peña, lo hicieron los congresos con Calderón, lo hicieron los congresos y casi siempre respondiendo a iniciativas o que vienen desde el Ejecutivo o que responden a una inquietud del Ejecutivo, casi siempre, porque esa es la prisa, sacar iniciativas. Los registros que hay es que desde los años 70 se vio, a finales de los 70 y con más énfasis en las siguientes décadas, porque pues ya no querían discutir con la oposición en la medida en la que la oposición empezó a tener cada vez más presencia en el Congreso, en los congresos, una manera de decirle, sí, pero no quiero discutir contigo. Se aprobaba en fast track. Pero hasta ahora es que la Corte, y en un tema tan delicado, decide votar, es meterse a la vida interna, básicamente, del Congreso, como me lo pongas, porque ellos tienen sus propias reglas, tienen un reglamento interno y tienen el otro, Sí, pero la Corte lo que está diciendo es que los violaron sus propias disposiciones del Congreso. Bueno, a ver, te pregunto esto. El Congreso de Estados Unidos tiene regulado el fast track. Uh-huh. Y hay muchos congresos en el mundo que tienen regulado el fast track. ¿También? Entonces, ¿y la regulación? No, es que no podemos ignorar que la Corte hace política. Es el y tema. Que la Corte está haciendo política. Ahí está el tema. A ver, hay dispensa de trámites y así lo prevé no solamente la ley orgánica, sino el reglamento del Congreso. Claro. El reglamento interno. O sea, ¿eso es posible? Sí es posible. Se publica en la Gaceta Parlamentaria porque es una obligación jurídica y reglamentaria la iniciativa y el dictamen. Se pueden dispensar, sí, por mayoría, correcto. Lo explico para que la gente entienda muy bien en que el corazón de lo que estamos diciendo. Las dispensas implican, Álvaro, que hay un momento en el que el Congreso dice, ay cabrón, tengo aquí un montón de iniciativas que necesito sacar antes de irme a un periodo extraordinario. Sí. O sea, se agota el periodo ordinario. Se está agotando el periodo ordinario y no puedo ir porque además es importante que no pase porque ya para no hacer bolas, son cuando hay un llamado, cuando se queda la permanente es un grupo representativo del Gran Congreso. Entonces, dicen, legítimamente pueden decir, oye, tenemos un montón de iniciativas, son importantes para el país, las puedo sacar, y ahí es donde dices tú, se dispensan los trámites. Sí, para hacer darle más celeridad a la aprobación de las reformas. Y obviamente, pues las reformas se aprueban por mayoría. Las reformas constitucionales se aprueban por mayoría calificada de 2/3 partes. Morena y sus aliados no las tienen. Por eso, desde el año pasado, la reforma eléctrica fue echada para atrás y también la reforma electoral constitucional fue echada para atrás. El plan B es solamente para que haya reformas a nivel de leyes. Y estas que el día de hoy la Suprema Corte dejó inválidas, habían sido aprobadas por una mayoría de la mitad más uno, que es lo que tiene Morena y sus aliados. ¿Por qué se aprobó esa reforma a nivel legal? Pues porque no tiene mayoría constitucional el partido del gobierno y sus aliados. Sencillamente por eso. Pero ya ni eso se puede aprobar. O sea, porque la Corte dice, no hiciste bien las cosas, y como no hiciste bien las cosas, según los ministros de la Corte, 9, entonces eso quedó invalidado. Y yo lo que digo es, a ver, hay en la forma, que es lo que examina hoy la Corte, pues sí, dicen, es que nada más tuvieron los diputados de oposición 1 hora para conocer
la iniciativa y así se aprobó. Eso no se vale. No se metieron al fondo. Entonces, ¿está jugando políticamente la Corte? Sin duda, porque la Corte está haciendo hoy el papel de la oposición. Está sustituyendo a la oposición. Y me explico, por eso yo subrayé tanto la ausencia de los grupos parlamentarios de la oposición el viernes 28 y el sábado 29, cuando se aprobaron 18 reformas legales y 2 constitucionales. La historia parlamentaria de México pues va a consignar que ahí no hubo voz ni argumento de la oposición porque estuvieron ausentes, porque se fueron a dormir, porque estaban desvelados o porque también como táctica legislativa. Pero ¿qué es lo que están qué es lo que van qué es lo que están haciendo después de que se ausentaron? Decirle a la Corte, invalida eso. Así es. A ver, no hicieron su trabajo tampoco. Es ahí a donde voy. Y ahí la Corte está haciendo las veces ya del contrapeso como oposición. Ese es el asunto. Sin meterse a lo que es su responsabilidad de si son legales y constitucionales las reformas que se hicieron. Ahí está el asunto, Álvaro, porque yo creo que ese es el gran tema de la decisión de hoy. No es ni siquiera el hecho de que el contenido del plan B esté mal, esté bien, no importa. No importa. En el fondo importa, por supuesto, ¿cómo no? Porque están haciendo política. Pues sí. Pero la manera de resolver no fue discutiendo el contenido del plan B, del plan del presidente López Obrador. La manera de resolver fue diciendo, pues es que llegaste tarde, o pues es que no estuviste, o es que deberías traer traje y corbata y no trajiste la corbata. No la trajiste. Ahora, no solamente está el tema el antecedente de que la Suprema Corte nunca se metió cuando el PRI y el PAN mayoritearon y pasaron en fast track una cantidad brutal de reformas. No solamente no se metió la Corte ahí, en una historia, digamos, larga de mediana normalidad democrática, digamos, ¿no? Cuando ya en los congresos hay una mayor representación de la oposición, que eso no es es de la segunda mitad del siglo XX, y si se me excusa, de las últimas 2 décadas del siglo XX. O sea, ni siquiera es que es tan digamos, tan lejano en la historia. No solamente no se metió entonces, sino que se mete ahora y abre una puerta que es muy peligrosa. A ver, si yo estoy castigando al Congreso porque no estaba la oposición, que deliberadamente, y ahí está declarado, dijo la oposición que estaba en ayuno parlamentario, un terminajo que se inventó, creo que fue, no me acuerdo quién se los inventó, en moratoria constitucional. Sí. Que abiertamente dijeron que no iban a aprobar absolutamente nada. Entonces, con apoyo ahora de la Corte, pueden ausentarse, no estar, empujar el procedimiento de tal manera que no solamente esto, sino pueden tumbar, siendo una minoría, quiero dejar claro eso, siendo minoría en ese cuerpo que representa, digamos, la diversidad del país. Ellos son minoría porque la gente votó por ellos en minoría. Así es. Tal cual. Pero ahora, después de que hace la Suprema Corte esto, Álvaro, lo que va a suceder es que ahora la oposición tiene una nueva herramienta. Pueden ser 5 pelados, pueden ser 20 pelados o pueden ser 100 pelados, los que sean, y son minoría, y ahora, apelando a que no se cumplió con un trámite legislativo, le piden a la Corte que se meta vénganse, ministros, ellos que son apenas
un poder que además no es transparente y que además nadie elige. No es estoy jugando incluso no es incluso una falta de respeto para 90 millones de votantes. No sé cuánto sea el padrón electoral, ¿cuántos son 80 y tantos millones. No es una falta de respeto, porque tienes un cuerpo legislativo que legisla y tienes una representación de lo que los mexicanos queremos que esté ahí. A ver, la respuesta más sencilla sería, no, se pasan de listos, pues tantos millones a ellos, ¿quién los elige? Nada más, Alejandro, y también usted que nos escucha, nada más que la Constitución General de la República le da a la Suprema Corte esa facultad. ¿Sí? Es decir, no quiero ser teórico porque además no soy abogado tampoco, pero el régimen constitucional en México, que es republicano, los poderes, que son los tres poderes, se equilibran, se controlan uno al otro. Entonces, es correcto desde el punto de vista de la Constitución lo que hizo hoy la Suprema Corte. Sí. ¿Podría haber actuado de otra manera? También. ¿Por qué resolvió de esta manera? Porque está haciendo política. Porque tiene criterios y no hay nadie que pueda decirle esos criterios que usaste hoy fueron muy diferentes a los criterios que usaste cuando dejaste pasar todo el cochinero del Pacto por México. ¿A qué voy con esto? La última vez que hubo fast track fue con la ley de seguridad interior, Álvaro. Por eso. Con Peña. Sí, no les importa lo que digan, lo que hagan otros grupos parlamentarios. El presidente ordena, el legislativo acata y el Poder Judicial, la Suprema Corte, se hace tonta. Se has hecho tonta la Suprema Corte ante los grandes temas. A ver, ante el FOAPROA. Ahí está, para empezar. Ante las leyes electorales de Salinas, de Zedillo, de Peña, para no ir tan lejos. Así es. La Corte ha actuado siempre en favor de los intereses económicos y políticos hegemónicos, hasta que en 2018 llega una fuerza que es diferente. Pero a ver, la Corte de Mariano Azuela Huitrón, ese presidente de la Suprema Corte que acata la orden de Vicente Fox para quitarle el fuero a López Obrador, ¿dónde está la dignidad de esa Corte? Lo acató sin más. No vayamos más lejos. ¿Es diferente esa Corte a la de hoy? Bueno, sí, porque tiene una composición diferente. Pero hoy los criterios que utiliza son de forma y se suman pues los ministros que dicen, ay, ¿para qué le entramos al fondo del asunto? No, vámonos. Es que la otra manera, y es bueno agregar ahí, la otra manera de resolver el tema del plan B era analizando el plan B. Pero revisando se está yendo por lo fácil. Por la tangente. Se van por lo más fácil. Ah, es un asunto de forma, vámonos. Y esto, por eso digo, es muy grave, porque así van a neutralizar, van a echar abajo todas las reformas, primero todas las del plan B, y luego todas las que se hicieron hace pues los últimos días del periodo ordinario 28 y 29 de abril. Y esto, ahora, también hay que decir lo siguiente, Alejandro. Si tú sabes, como poder ejecutivo, y sabes también como poder legislativo, que la Corte está actuando políticamente en favor de la oposición, yo pienso que también estás obligado a ser más escrupuloso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Si ya sabes que es gandalla el grandote del salón,
No te le pones a las No patas, llevas no le robas claro. el lápiz. Pues no le escupes la torta. No le rayas el cuaderno. Por eso, Entonces, haces las cosas bien. lo que debieron porque hay haber un hecho gandalla. en todo ese paquete de leyes, haber dicho, a ver, vamos a sentarnos, vamos a discutirlo, no lo saquemos en fast track. ¿Sabes que la oposición no quiere aprobar eso? Pero tú Pero cumples entonces con tienes el- que ser muy escrupuloso, darle cauce. A ver, ahí, Bien. Álvaro, Y ahí también tengo mis dudas. si lo hicieron bien. Si lo Ahí hicieron hacia bien, también, A ver, es el asunto. me voy hacia allá. Le faltó maña, quizá. Le faltó pericia. Le faltó hacer política a los que están ahora mismo representando a Morena Sí. en el Congreso. Sí, a Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores y a Mier en la Cámara de Diputados. Les faltó hacer política ahí. O les faltó, sencillamente, teniendo la mayoría, Haber cumplido ser con el procedimiento. muy escrupulosos en la letra. Claro. Entonces, también eso es importante no perderlo de vista, porque lo más fácil es hacerse la víctima. Oh, es que la Corte. Sí, la Corte juega políticamente, ya lo vimos. Pero con mayor razón, se tiene que ser muy escrupuloso. La oposición va a hacer lo suyo, se va a oponer y va a buscar por todos los medios descarrilar reformas que lesionan los intereses que esa oposición defiende. Pero, entonces, por ejemplo, voy a volver al caso del Senado en la sesión del 28 y del 29. Están entredicho el quórum. El quórum era mínimo de 65 senadores presentes. Pero había la posibilidad de que Morena y sus aliados pudieran sumar 75 senadores. ¿Por qué No los sumaron. ¿Por qué estaban ausentes senadores y senadoras? Casi 10. ¿Dónde andaban? Eso también es una falta de responsabilidad. De control. Y de responsabilidad en primer lugar. Alejandro. Primero de los legisladores que tenían que estar ahí. ¿Dónde Sí, estaban? ¿Cuál es ¿dónde la estaban? justificación? ¿Por qué no estaban ahí? A lo mejor ahí está parte del cochupo, pero vamos a pensar que bueno, que no estuvieron, pero también el coordinador, Álvaro. Sí, por supuesto. Pero Oigan, si ya saben cómo es Ya el saben coordinador. cómo es bueno, pero ya saben cómo es la oposición, diría el coordinador. Los quiero aquí, a todos. Y como en la escuela, me traes si te vas a enfermar un día antes, me avisas con tiempo Para llamar al suplente. Así es, para mandar llamar al suplente. Pero ese es, a ver, aquí ya no son jovencitos de secundaria. Son políticos, sobre todo en el Senado. Se supone, ya de un nivel de responsabilidad, tratándose de del fin del periodo ordinario. Hombre, atrasen sus vacaciones una semana. Pues no, costó trabajo sumar 65 senadores porque había muchos ausentes de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. Entonces, si ven que la perra es brava y le pasan y le dan una patada. Bueno, ahí están. Entonces le sirvieron. Al final todo tuvo consecuencias. Se la pusieron incluso más fácil a los ministros, Álvaro, porque no se metieron ni siquiera en el cuerpo y no discutieron el cuerpo del plan B, sino que se fueron, le dieron la vuelta, agarraron el procedimiento y dijeron, no, es que no llegaron con corbata y ahí dice que hay que ir con corbata. Y para atrás. Y para atrás es para atrás, porque además es inapelable. No, bueno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver hoy, pues echar al bote de la basura las reformas aprobadas, pues no hay nada que hacer. Es inapelable. Ni modo que vayan
Morena y sus aliados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse contra el Poder Judicial, ¿lo podría hacer? ¿Lo podría hacer? Yo creo, Álvaro, si te parece, porque ahora está la respuesta. Yo creo que hay que revisar dos cosas. Uno, ayer hubo un planteamiento de la Consejería Jurídica de la Presidencia que vale la pena revisar, donde advertía algo sobre esto, sobre el procedimiento, sobre por dónde se iba a ir la Corte. Pero antes, para dejarlo establecido, vale la pena escuchar el resumen que da, el resumen de la discusión y la argumentación que se da ahí en la Suprema Corte. Vamos a escucharlo, regresamos para ver lo que decía ayer la Consejería Jurídica y para entrarle ya al futuro. ¿Cuál es la salida? Tal cual. ¿El plan C? Pues sí. En consecuencia, señoras y señores ministros, al no surtirse las condiciones mínimas exigidas por la Carta Fundamental y los reglamentos aplicables de cada Cámara, privando a diversos representantes populares y con ello a quienes también representan, de participar de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática, se acredita a mi juicio la existencia de las violaciones denunciadas y desde luego su poder invalidante frente a la inobservancia de los principios constitucionales que le rigen y, por lo mismo, se estiman fundados los conceptos de defensa que me llevan a proponer a ustedes la invalidez total del decreto combatido. Tampoco se cumplió con el artículo 97 de ese reglamento en el sentido de que la iniciativa se publicara en la Gaceta a más tardar a las 22 horas del día anterior a la sesión y que el dictamen se circulara con 24 horas de anticipación. Esta falta provocó que las iniciativas se sometieran a discusión y aprobación sin que se hubiese dado oportunidad a la totalidad de diputados y diputadas de conocer las reformas que se ponían o se sometían a su consideración. Este hecho anula por completo la capacidad deliberativa del órgano parlamentario, pues el trámite como urgente en un asunto no puede llegar al extremo de impedir a diputados y senadores de contar con tiempo suficiente para conocer el material que se somete a su aprobación. Como lo he señalado en múltiples precedentes, en un procedimiento legislativo realmente democrático, cuando se determina la dispensa de los trámites parlamentarios, es indispensable motivar las razones que hayan llevado a considerar que un asunto es lo suficientemente urgente como para obviar los cauces ordinarios del trámite. Y todos los casos en que no ha sido así, he votado a favor de declarar la invalidez total de los diversos decretos legislativos. Esto es, y quiero dejar clara mi posición, no estoy expresando ahora un criterio novedoso o especial para este asunto, pues así he votado en muchos otros asuntos anteriores. En el presente caso, de los antecedentes legislativos descritos, no se advierte esfuerzo narrativo ni argumentativo alguno del que se desprenda por qué el asunto ameritaba ser considerado de urgente resolución. Parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. No se puede discutir, no se puede alegar sobre una propuesta legislativa que no se conoce o que no se conoció con la antelación adecuada. Fácticamente es imposible que hayan podido allegarse de toda la información, procesarla, analizarla y poder tener un posicionamiento. De hecho, si vemos las discusiones en el Pleno, todo tenía que ver con la premura de los trámites. No se podían posicionar sobre el fondo porque, reitero, no lo conocían. Advierto que la primera sala de la Suprema Corte, al resolver en su sesión el 8 de septiembre de 2021 el amparo en revisión 308-2020, le ordenó a la Cámara de Diputados llevar a cabo las reformas necesarias de la Ley General de Comunicación Social para superar diversas deficiencias que le impedían cumplir con el párrafo octavo del artículo 134 constitucional e infringían a su vez el cabal ejercicio de la libertad de expresión. Inclusive dicha sala ordenó al Congreso de la Unión
lo siguiente: proceda a subsanar las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones correspondiente al año 2021. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cumplir una ejecutoria que ordenó respetar el artículo 134 y la libertad de expresión acaso no constituyen temas de urgente u obvia resolución? Mi respuesta es necesariamente afirmativa. En consecuencia, respecto a la supuesta transgresión al principio de deliberación democrática por un cúmulo de irregularidades, difiero de la propuesta, pues como lo he expresado en mi opinión, no se actualiza una violación al proceso al no afectarse la participación de todas las fuerzas políticas, las reglas de votación, ni la publicidad de la deliberación parlamentaria. Por todo lo anterior, mi voto es en contra del sentido y las consideraciones del proyecto. A mi juicio, esta situación de desconocimiento de lo que se votará, al igual que el trámite urgente del proceso legislativo, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa.